Muy buenos días, maravilloso el nombre de Jesús. Dándole gracias al Señor por una nueva oportunidad. Agradecido con la vida y esperando que Dios haga propósito en todos nosotros. Hoy yo me levanté con una pequeña reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón, que quisiera compartir con todo aquel que tenga la oportunidad de escucharla. De verdad agradecido por lo que el Señor pone en mi corazón, dando por gracia lo que por gracia yo recibo. Pues quería empezar diciendo que la vida se deriva de pruebas y manifestaciones en nuestras vidas. Comenzaría por decir que en una ocasión, cuando yo llegué a los Estados Unidos, mi primer trabajo que yo tuve fue lavando platos en un restaurante. Después de ahí fui comenzando trabajando en mi vida laboral, de que se me dieron oportunidades en otras áreas del mismo restaurante. Y de ahí, hoy día a lo que yo me dedico es que yo soy chef en una comunidad de retiro, donde yo me siento cómodo, gracias al Señor. Es un trabajo donde el Señor me ha llevado, fue un trabajo por el cual yo le pedí al Señor y que el Señor me ha bendecido de muchas maneras porque me levanto todos los días haciendo lo que a mí me gusta, no siento ningún tipo de presión. Obviamente hay circunstancias que el Señor pone en nuestras vidas, pero yo creo que el trabajo es lo que nos dignifica a nosotros como personas, lo que realmente forja el carácter en nosotros y lo que determina quiénes nosotros vamos a ser en el Señor. Pero yo digo esto porque en una ocasión una persona me dijo a mí, quiso como hacerme sentir mal por cómo yo me ganaba la vida. En ese entonces yo trabajaba en un lugar diferente, trabajaba en un restaurante y me dice a mí, o sigues trabajando en tu restaurante, en una manera queriéndome decir que lo que él hacía era más relevante que lo que yo hacía. Y mi respuesta fue, digo, yo no tengo problema en trabajar en un restaurante lavando platos, lavando baños, diciendo que me gane la vida dignificadamente frente al Señor y que yo no sienta culpa por lo que yo estoy haciendo. Pero esto lo digo porque muchas veces nosotros sentimos una presión social de que a veces tenemos que tener lo mejor, de que tenemos que tener el mejor trabajo, tenemos que tener la mejor casa, tenemos que tener el mejor carro, el mejor empleo, el mejor todo. Y de verdad, al final del día, yo en mi propia experiencia entiendo que todo eso es importante, que es bueno tener buenas cosas, pero que todo tiene no un límite, sino que todo tiene una manera de ser, porque si vivimos constantemente viviendo una vida como estando en competencia con aquellos que entendemos que tienen más, nunca vamos a ser felices. Yo le doy gracias porque yo, como dije, me levanto haciendo algo que a mí me gusta. Obviamente hay profesiones que delante de la sociedad tienen quizá más relevancia, pero yo creo que toda profesión tiene su importancia, porque si yo no trabajo, si nadie, ninguno de los chefs que trabajamos donde yo estoy, trabajáramos ahí, si no hubiera chef, pues entonces no hubieran, las personas que estuvieran ahí no tuvieran de comer. En un hospital, si tú vas, si yo necesito asistencia médica, pues si nadie está ahí para atenderme, pues entonces, tú sabes, mi vida corre peligro, porque no hay nadie para darme la asistencia médica que yo necesito. Y yo digo esto porque yo quiero que, por ejemplo, reflexionamos en quiénes nosotros somos como personas, que entendemos que el propósito de la vida no se trata en estar en una competencia constante, porque la misma persona la cual me quiso hacer sentir mal en eso entonces, eso pasó hace como alrededor de algunos 7, 8 años, pero siempre es algo que ha vivido en mí, pero nunca que me ha hecho sentir mal con respecto a lo que yo hago, sino que me ha causado curiosidad cómo las personas viven en su propio mundo, porque la misma persona que me dijo eso, al tiempo se me da a conocer que era una persona que se recurría a los centros de santería, a lo que llamamos popularmente a los brujos, y que realmente obviamente yo le veía, por lo que podía ver, que tenía un tipo de prosperidad que gracias a Dios digo, bueno, qué bueno que le está yendo bien, pero me entero por fuentes cercanas que era porque estaba recurriendo a los centros de santería. Y creo que ese tipo de cosas es muy normal en la gente, recurrir a los brujos, a los santeros, todo tipo de cosas que nos recurren, que no tenemos que someternos. Porque realmente yo entiendo que cuando una persona recurre a este tipo de práctica es porque no quiere someterse a la vida de Jesucristo. Por eso yo siempre menciono que por eso muchas personas se les hace difícil
entregarle su vida a Cristo, porque no están pensando en que van a ser salvos, sino si van a pensar en lo que yo estoy dejando, en las ataduras que estoy dejando. Y es como yo siempre digo, es una vida que no es fácil, pero tú te levantas todos los días sabiendo de que tienes salvación y sabiendo que algún día tú vas a rendirle cuenta al Señor y que tú vas a estar bien frente a Él. A diferencia de que cuando tú vives en tus caminos, tú vives todos los días preguntándote de qué va a pasar contigo, o que quizás tú quieres decirte en tu propia mente, creer que tú vas a ser salvo, cuando por dentro de tu corazón tú sabes la verdad, que yo creo que todas las personas por la mayor parte del tiempo saben lo que están haciendo mal, pero es muy importante de resaltar eso, de que a las personas les gusta muchas veces recurrir a lo que le da resultados inmediatos, a lo que tienen que no someterse a nada. Yo los trabajos lo veo desde una perspectiva después que he aprendido a pasar por todo lo que yo he pasado. Los trabajos yo lo veo como algo que dignifica a la persona, que por ejemplo yo trabajé, como dije, en mi primer trabajo lavando platos, y de ahí obviamente eso requiere humillación porque hay muchas personas que no lo harían. Entonces, con la mentalidad que yo tenía, no era que me daba vergüenza, pero no era algo lo que yo quería hacer, pero fue la primera oportunidad que se me presentó, y hoy en día estoy agradecido porque eso requiere humillación. Y cuando tú vienes con una carrera o vienes con un estilo de vida que tiene un fundamento sólido, bueno, que por ejemplo muchas veces donde yo trabajo falta uno de los dishwashers y eso, alguien que tiene que lavar platos, todos, hasta el más grande de la cocina, hasta la directora de la cocina, todos tenemos que he pasado por ahí, pero es porque tenemos esa formación de que entendemos que esto es necesario, que tenemos ese tipo de entrenamiento. Y de la misma manera sucede esto en la vida del cristiano, en la vida de nosotros, que tenemos que tener la humillación de que cuando venimos a los pies de Cristo entendemos que todo tiene que ser en orden, que tenemos que empezar gateando, después dando pasos hasta que lleguemos al nivel donde Dios nos quiere. Pero la vida misma me encontré con un paisaje esta madrugada, un libro que lo abrí, y que abrí este libro que lo tenía como por muchos años, nunca lo había leído, pero lo abrí una página y esto me llamó la atención, que decía: el carácter se desarrolla y manifiesta por medio de las pruebas, la vida en sí toda es una prueba. Y eso yo lo creo muy verdadero, porque la palabra dice que el justo vivirá de aflicciones, pero que de todas ellas librará Jehová, y que nosotros para aflicciones que vivimos, todavía los que vivimos a los pies de Cristo tenemos aflicciones todos los días, porque Satanás no se levanta contra la gente que le sirve a Él. Y la gente que le sirve a Él es todo aquel que no ha aceptado a Cristo como Salvador. Todo aquel que se levanta y no ha aceptado a Cristo como su Salvador vive conforme a la voluntad de Satanás, porque hay una atadura que todavía no se ha roto. Hay una atadura que tiene que ser rompida en el momento que tú aceptas a Cristo como tu Salvador. Entonces, solamente concluir con eso, que de verdad como nosotros como sociedad debemos reflexionar y entender que la vida no se trata de una competencia. Yo siempre medito y soy una persona que aprendo lecciones que Dios no me castiga, pero Él sabe mi carácter, y yo tengo que aprender las lecciones a la mala. Y me gusta pasar muchas veces por cementerio y mirar y meditar que quizás en 100 años, yo tengo 33, en 100 años yo no voy a estar aquí. Si Cristo no ha venido, va a ser una generación diferente, y que ni siquiera en 100 años mis hijos van a estar aquí tampoco. Sino que no debemos dejar que esa presión social de querer tener lo mejor nos olvide de lo que realmente es importante, de pasar tiempo con nuestros familiares, de que si tú no tienes la mejor casa, o que tú vives en una casa rentada, pero que lo que tú estés creando en esa casa, las memorias que tú estés creando con esa persona en esa casa, tengan valor, que donde quiera que tú vayas, que tú puedas vivir aquí o puedas vivir allá, donde quiera que tú vayas, esas memorias se vayan contigo y que tengan un buen valor, que tengan un buen fundamento. No dejar que la presión social de las personas no haga olvidar de lo que realmente tiene importancia. No vale la pena. Yo creo que muchos padres se esfuerzan en querer darle lo mejor a sus hijos, pero yo creo que la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es el Evangelio de Cristo, y dejarle una buena educación. Yo creo que una buena educación, tú puedes dejarle una casa, puedes dejarle el mejor carro, lo que tú quieras,
pasan muchas cosas en la vida, que todo eso se devalúa, las situaciones de la vida cuando tratan de enseñarte una lección, pues puede ser que el Señor te lo quite todo, que te lo pida y nada de eso queda contigo. Sin embargo, una buena educación que tú le des a tus hijos, que los inscriban en el mejor colegio, eso es algo que va a estar con ellos para siempre y que vale más que cualquier cosa que tú entiendas que le pueda dejar. Entonces, siempre recordarle que no dejar que la presión de otros nos haga olvidar de lo que realmente tiene importancia, y que cada quien juzga en base a lo que quiere, y que quizás Juanito quiere una casa de $1 millón, y a mí lo que me hace feliz es quizás vivir en una de $1. Yo entiendo, leí recientemente en alguien que lo tuvo todo y se vio en una circunstancia bastante fea de que murió, y en su momento de agonía decía que una casa de 300 cúbitos cuadrados te daba la misma felicidad que una mansión. Y en realidad es verdad. Yo creo que todo es como tú veas la vida. Si tú ves la vida como una competencia que tú estás tratando constantemente todos los días de trabajar para tener la mejor casa, te estás olvidando de lo que realmente tiene importancia, porque tú no sabes en ese trabajar y en ese afán de día a día lo que pudiera pasar. Y cuando tú te puedes ver en una cama o te puede ver en una circunstancia que te haga pensar que eso no vale la pena, y de verdad que no, de verdad que no. Yo creo que vuelvo y repito, lo que realmente tiene importancia y relevancia en esta tierra es pedirle a Dios que si por ejemplo no tenemos una buena relación con nuestros familiares, que Él trabaje en eso. Nosotros entendiendo que cuando nosotros somos llamados de Cristo, el diablo tampoco se va a quedar tranquilo, que se va a levantar, y que no importa lo que suceda, que nosotros siempre hagamos la diferencia, que cuando otro nos trate mal, pues que si nosotros tenemos que perdonar 1 millón de veces, pues que 1 millón de veces lo hacemos, porque la palabra dice que para eso Cristo perdonó, que no hay excusa para el perdón. Entonces eso era todo lo que tenía que decir, esperando que Dios los bendiga en este hermoso sábado y que la paz del Señor esté con todos ustedes.